Buenos días, les saludo y les doy la bienvenida a esta plática que es la continuación de dos anteriores que hemos tenido acerca de la prueba de análisis de varianza. Eh, em, Platicamos de los fundamentos, un poco de la lógica del análisis de varianza anteriormente y en esta plática abordaremos un ejemplo, un ejemplo aplicado y en particular cómo echamos mano de la herramienta de Excel para realizar la prueba. Tomamos un caso con simplemente datos que nos permitan ver la esencia de la prueba y posteriormente, hablando del proceso para realizarla, eh, haremos el desarrollo con Excel para que veamos la simplificación que tenemos. La prueba del análisis de varianza. Nosotros podemos enfatizar en esta situación que nos permitirá probar o hacer la prueba acerca de la igualdad de varias medias poblacionales bajo ciertas circunstancias. Entonces, en este caso, conceptos importantes. Primero, como mencionamos o estamos señalando aquí, el análisis de varianza me va a permitir probar la hipótesis nula de que las medias de poblaciones son iguales en contra de la alternativa de que al menos una de las medias poblacionales difiere de las otras. Conceptos importantes, lo que es un factor o un tratamiento. Entendemos por factor una variable ya sea cuantitativa o cualitativa que se va a presentar en distintas modalidades o niveles para determinar su efecto sobre algo que consideramos variable de respuesta. Por ejemplo, aquí yo menciono que si quiero estudiar si un aditivo aumenta la resistencia de un plástico, realmente en este caso el aditivo que yo pueda utilizar va a ser mi variable categórica y menciono que puede ser del tipo A, B o C. Y ese viene siendo mi factor o tratamiento y lo presento en tres modalidades, mientras que la variable de respuesta, pues simplemente sería la resistencia que tengo en el material, con lo cual yo generaría tres poblaciones. La primera, la resistencia del plástico, cuando yo le añado el aditivo A, la población 2 la resistencia del mismo plástico, cuando le adiciono el aditivo B, y mi tercera población es la resistencia, cuando yo adiciono el aditivo B. En términos generales, nosotros tendríamos el siguiente procedimiento para realizar una prueba de hipótesis mediante la técnica de análisis de varianza. Primero, ¿quién es el parámetro? Los parámetros de interés. Bueno, si yo estoy trabajando con K niveles o modalidades, en mi ejemplo anterior, yo estaba trabajando con tres modalidades, poniendo el aditivo A, el aditivo B y el aditivo C, pero en general puedo trabajar con K niveles y eso me daría origen a K medias, desde la media mu1 hasta la media mu-K. Y con eso, entonces, yo tengo dentro de mi paso uno, una vez identificados mis parámetros, el enunciado de mi prueba de hipótesis. Entonces, en este caso, mi hipótesis nula es que todas las medias son iguales. Para mi ejemplo particular, yo estaría probando que la resistencia es la misma, sin importar qué tipo de aditivo estoy poniendo yo al plástico, en contra de la alterna que no todas las medias son iguales, al menos dos difieren. ¿Cuáles son los supuestos y que tendría yo que realizar también pruebas para mantenerlos?
que las muestras que yo esté tomando de cada una de la población se trata de muestras independientes, que las poblaciones tienen la misma desviación estándar y todas las poblaciones tienen justamente distribución normal. En estos pasos, una vez que tengo los supuestos, yo tengo que establecer quién es el valor crítico y el estadístico de prueba. Entonces, para eso yo uso una distribución F con K-1 grados, donde K es el número de tratamientos o más bien dicho de modalidades de mi tratamiento o niveles del tratamiento. Entonces tengo K-1 grados de libertad en el numerador y N-K grados de libertad en el numerador, donde N es mi tamaño de muestra. Ahorita en un ejemplo aplicado, como habíamos mencionado en esta conferencia, estaremos reforzando exactamente la ubicación de N y K. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo? Una vez que yo tengo mi muestra, yo la debo de acomodar de acuerdo a los niveles o a las modalidades que tuve en cada uno de los K-factores. Así, por ejemplo, en este caso, una vez que yo tengo una muestra de tamaño n, yo asigno n1 de esos n elementos al primer nivel de manera aleatoria, N2 en el segundo nivel y así hasta NK elementos en el nivel K. Para ello, una vez que se han asignado las mediciones en cada uno de los niveles, aquí yo estoy colocando un poco, eso me facilitaría o para facilitar la prueba, justamente colores para que me facilite el trabajo. Aquí en esta anotación es muy importante entender justamente el contexto de subíndices. Por ejemplo, yo estoy usando como segundo subíndice el 1 para señalar que estas mediciones corresponden justamente al nivel 1 o a lo que obtuve en mi modalidad 1. La primera observación en mi modalidad 1, la segunda observación en mi modalidad 1 y así subsecuentemente. Lo mismo para el nivel 2. El segundo índice me está señalando que son las observaciones que tengo en el nivel 2 o en la modalidad 2. Una vez que yo tengo esto, entonces simplemente tengo que conseguir lo que es el estadístico de prueba. ¿Cómo se consigue el estadístico de prueba? Pues en primer lugar, sacando las medias de cada una de las mediciones en cada una de las modalidades o en cada uno de los niveles. Así, por ejemplo, de las observaciones que tengo en el nivel 1, tengo una media que estoy mencionando yo como X1 barra. Las observaciones que dirigí o tuve asignadas de manera aleatoria en el nivel 2 pues reciben el nombre en su media de X2 barra y así sucesivamente hasta lo que tuve en el nivel K con una media XK barra. Ahora tengo una media global que sería la media de todas las observaciones que obtuve en mi gran muestra de tamaño n. Y a partir de ello defino lo que es la variación dentro de los grupos o también llamada intragrupos o la variación entre grupos. Nosotros en una primera plática habíamos comentado acerca de lo que yo consideraba o cómo se definía una variación dentro de grupos y una variación entre grupos. Simplemente en este caso este es el cuadro que nosotros debemos de llenar. Hasta cierto punto, en primera instancia, es un cuadro no de tan fácil acceso o no tan fácil de entender, pero en un ejemplo nosotros podemos visualizar cómo es que hacemos los cálculos de estas variaciones dentro de grupos y entre grupos. eh, a partir del ejemplo. Con eso nosotros construimos nuestro estadístico de prueba que surgirá a partir de los cálculos de estas variaciones dentro y
entre grupos. Y esto es lo que voy a comparar contra mi estadístico de mi valor crítico y llegar a una conclusión acerca de la hipótesis que planteé, si todas las medidas eran iguales o al menos hay alguna que difiere de las otras. Aquí estoy, tendría yo que comparar exactamente este valor estadístico de prueba F asterisco justamente en su ubicación contra mi valor crítico que me delimita una zona de no rechazo de H0 contra una zona crítica o zona de rechazo de H0. Cabe aclarar que en una prueba de este tipo, invariablemente el nivel de significancia alfa se carga hacia la derecha. Invariablemente es una prueba de cola derecha y lo que sigue es ubicar el estadístico de prueba, si está en zona de no rechazo o en zona de rechazo de H0. Es decir, en realidad para el cálculo de la prueba, que se vuelve tedioso, es hacer este tipo de operaciones que están indicadas. Mm, Para simplificar exactamente esta situación y llegar a una conclusión en torno a HA, yo voy a trabajar este ejemplo que puede ser una situación hasta cierto punto accesible. No me metí con números o valores muy complicados, pero el problema y el ejemplo para un mejor entendimiento de lo que es una prueba de ANOVA es el siguiente. Dice, tres métodos de capacitación, uno virtual, uno presencial y uno híbrido, se pondrán a prueba para observar su efecto sobre la productividad de los empleados de una empresa. No estoy aclarando qué tipo de instrumento usé para medir la productividad, pero simplemente puntuaciones mayores hablarán de una productividad mejor. Un grupo de control no recibe capacitación y tres grupos de tratamiento reciben cada uno por separado la capacitación con cada método. Entonces, para poner a prueba en este caso si la capacitación o no capacitación es un factor que me va a marcar diferencia en la productividad, lo que se hizo, se tomó una, llamémosle, gran muestra de 16 empleados de esa empresa y se generó una aleatorización. En la aleatorización, simplemente no tienen por qué quedar grupos del mismo tamaño y no es esencial para este caso, aunque también se podría buscar una aleatorización donde yo tenga los mismos tamaños de bloque. Aquí en este caso, en la aleatorización, lo que se consiguió fue de esta muestra de 16 empleados, seleccionar cuatro para que se capacitaran de manera virtual. Es decir, aquí en realidad los contenidos de la capacitación no cambian, simplemente fue la modalidad lo que estamos nosotros cambiando. También de manera aleatoria quedaron cuatro para que se capacitaran de manera presencial. Por azar quedaron cinco en el tercer grupo que se capacitaron en una modalidad híbrida. Y tuvimos un grupo de control que simplemente en este caso no recibieron capacitación. Ahora, la variable de respuesta es la productividad. Aquí el factor, ahorita abajo lo enfatizo, pero el factor tiene que ser exactamente, en este caso, el método de capacitación presentado en una, dos, tres. Y bueno, podríamos hablar, aunque formalmente es un grupo testigo, un grupo de control, de una cuarta modalidad. Y la variable de respuesta es la productividad, la cual estoy señalando con una O. O las observaciones que obtenga o las mediciones de productividad que obtenga para mi primer grupo se capacitaron de manera virtual, así hasta el tercer grupo que no obtuvo una capacitación. Entonces, aquí en este caso, los resultados de estas mediciones o de estas
observaciones son los que tengo aquí a continuación. Para el primer grupo, reitero, los colores para mí juegan un papel importante y van a simplificar el trabajo. Primer grupo o observaciones en mi primer grupo que señalo en rojo son estas. Estas son las mediciones de productividad y así respectivamente en cada grupo, en el A, en el B, en el C y en el D. Y entonces aquí lo que yo debo de probar es que simplemente si hay diferencia significativa en la productividad, eh, en alguno de los métodos de capacitación. Entonces, quién es mi factor, el método de capacitación y que se me está presentando con cuatro modalidades, no son niveles. Usualmente se utiliza la palabra nivel cuando esa variable habla de alguna intensidad o de alguna medición. Podría ser, por ejemplo, en este caso nivel, si a un grupo se quisiera comparar, por ejemplo, el tiempo de capacitación. Si a un grupo se le dieron 2 horas de capacitación, a otro 4, a otro 6, etcétera. Ahí a lo mejor sí hablo de niveles. Acá solo hablo de modalidades, las que habíamos dicho en este caso, a la A, la B, la C y la D. Entonces, K representa las modalidades con las que estoy presentando el factor o el tratamiento que es el método de capacitación y la variable de respuesta es la productividad. Entonces, aquí no confundimos el factor que es el método de capacitación con la variable de respuesta que es la productividad. Solo estoy trabajando con un factor y una variable. Ahora, entonces, siguiendo los pasos que establece una prueba de hipótesis, primero, ¿quiénes son los parámetros de interés? Pues la productividad media en cada uno de los métodos de capacitación. ¿Cuál es el promedio de productividad si todos los empleados se sometieran a una capacitación virtual? ¿Cuál es el promedio de productividad si se sometieran a una modalidad a distancia, híbrida y sin capacitación? Debo de tener algún resultado en promedio. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis de nula y cuál es la de investigación? La de investigación es que alguno de los métodos me debe de dar algún resultado diferente, la planteo en la hipótesis alterna. Y la nula es que no, que los cuatro métodos pues, me dan, no hay evidencia de que haya alguna diferencia significativa. Entonces, en este caso, supuestos que debo de tener y que aquí los estoy dando por un hecho, aunque la reflexión es que yo tendría que hacer pruebas de que en efecto, bueno, no tanto en el primer caso, sino que el método de selección fue que fueron muestras independientes que a lo mejor eso lo puedo señalar de acuerdo a la aleatorización que se hizo, a lo mejor lo puedo sostener con este tipo de aleatorización, pero sí tendríamos que hacer una prueba para mm, sostener que la desviación estándar es la misma y que todas las poblaciones tienen distribución normal. Pero bueno, eso extendería demasiado la prueba y se saldría de, de- del objetivo que tenemos hoy, que simplemente es realizar una nova utilizando Excel. Ahora, en este caso, simplemente, ¿quién es mi estadístico de prueba? Primero tengo que construirlo a partir de lo que yo obtuve de mi información muestral. Yo tuve una gran muestra de tamaño 16 y se asignaron de manera aleatoria a cuatro niveles en este caso, de capacitación. Y estos son los resultados de productividad en cada uno de los niveles. Con eso, entonces, y con un juego de colores, es que yo voy a entender justamente lo que me mencionaba en mi tabla para la construcción de ANOVA. Para el método A, yo tengo estas cuatro mediciones, 8, 6, 2 y 4.
que bueno, si la sumo me da 20, 8 más 6 más 2 más 4 y dándome una media que con n subíndice A entiendo el número de elementos que quedaron en esta muestra y que son 4. Entonces tuve una media de 5. En el segundo grupo, llamémosle mi grupo verde, tuve estas mediciones en productividad. Tengo igual 4 elementos llamados n subíndice B y me está arrojando una media de 5 en esa muestra. Mi tercera muestra tuvo 5 elementos asignados de manera aleatoria, con lo cual me dio una media de 10 y el tercer grupo solamente quedaron 3 asignados también de manera aleatoria y ello me dio una media de 3,33. Tengo una gran media, que la gran media con esta notación de doble sumatoria implica suma todo lo que tienes en tu muestra del grupo A con lo que tienes en el grupo B, en el grupo C y en el grupo D, y aquí están. Y haz la división entre el gran N, que era 16, que era mi gran muestra, que aquí está, y tuve una gran media de 6,25 o mi media muestral total. Entonces, definición y mi cálculo de la variación dentro de grupos o también llamada intragrupos. Aquí me dice otra vez con esta notación de doble sumatoria, dice hazlo, pero hazlo por colores, hazlo sobre todo si hazlo por colores. Vete al primer grupo y sácame la dispersión que existe de cada observación respecto a la media de cada grupo al cuadrado y súmalos. A ver, está bien. Primera observación que tuve en este grupo es 8. Voy a ver la discrepancia que hay respecto a la media de ese grupo, que es 5. 8 menos 5 y va al cuadrado. Segunda medición en ese grupo, que es 6 menos la media de ese grupo, que es 5 y también al cuadrado. Y así sucesivamente voy a sacar la dispersión que hay de cada elemento del primer grupo, del grupo A, respecto a la media del grupo A. Y después esta notación de doble sumatoria dice súmalo, yéndote ahora a la dispersión, sumando las dispersiones que hay de cada elemento del segundo grupo respecto a su media. Vamos al grupo verde y sería 6 menos 5 al cuadrado, otra vez 6 menos 5 al cuadrado, así hasta llegar a 4 menos 5 y lo mismo para el grupo azul. Primer elemento, que es 8 menos su media, que es 10. Eso va al cuadrado, 10 menos 10 al cuadrado, y así hasta llegar a tomar las dispersiones que hay dentro del grupo D respecto a su media, la dispersión que hay de 4, 4 y 2 respecto a 3,33, pero al cuadrado. Y con esto estoy calculando la variación que existe dentro de los grupos a través de la suma de cuadrados dentro de grupos, en este caso 34,67. Y ahora, la variación que existe entre grupos dice, solo toma el tamaño de cada grupo y a la media de cada grupo quítale la gran media al cuadrado. Está bien, me voy interpretando esta notación y me voy al primer grupo, que tiene un total de 4 elementos con una media de 5, y voy a ver qué tanta dispersión hay respecto a la gran media, que es 6,25, y eso al cuadrado. Me voy al siguiente grupo que tiene un tamaño de 4 y veo qué dispersión tiene su media, que es esta que está aquí, 5 respecto a la gran media, que es 6,25 al cuadrado. Al siguiente grupo, este tiene tamaño 5 y veo qué dispersión hay de su media, que es 10 respecto a la gran media 6,25, y así hasta llegar al último grupo, que tiene tamaño solo 3. La media de ese grupo fue de 3,33 y la diferencia que hay respecto a la gran media 6,25, y esto me da esta variación. Con esto ya puedo irme a formar mi tabla de ANOVA, que me dice que obtenga justamente la suma de cuadrados entre grupos, que aquí está ya calculada, 108. Abajo dentro de los grupos puedo sacar la total, aunque para este caso no es necesario. En mi fórmula, en mi cuadro de ANOVA, me dice que los grados de libertad que existen entre grupos es K-1. Tengo 4 grupos, -1 me da 3 grados de libertad.
mientras que dentro de grupos es n, que fue mi tamaño muestra 16, menos 4 grupos me da 12 grados de libertad. Calculo lo que se llama cuadrado medio o también varianza, que es la división de la suma de cuadrados entre los grados de libertad, que en este caso, bueno, pues simplemente 108 entre 3. En estos términos se me facilita el cálculo teniendo como guía mi tabla de ANOVA. Y mi cuadrado medio dentro de grupos, pues es la suma de cuadrados dentro de grupos entre grados de libertad, que es 12. Y bueno, finalmente mi estadístico de prueba F asterisco, pues me va a resultar la división entre los cuadrados medios entre grupos sobre el cuadrado medio dentro de grupos y me da 12,49. Ese es mi estadístico de prueba y ahora simplemente dentro de mis criterios de prueba me voy a ir a trabajar una distribución F. Dice con K-1 grados de libertad en el numerador, o sea, 3 grados de libertad. Yo tenía 4 niveles en mi tratamiento -1, que son 3 y n-k, que recordando es 16 menos 4 modalidades, son 12. En las tablas, aquí estoy mencionando, si me voy a mi tabla de distribución F, y donde me mencionan grados de libertad en el numerador, que son 3 y grados de libertad en el numerador, que son 12, voy a obtener un valor crítico de 3,49. Este valor es 3,49 y es el que me va a delimitar una zona donde fracaso para rechazar H0, es decir, donde no tengo elementos para concluir que al menos una de las medias difiere de las demás, y una zona donde sí rechazo H0. Entonces, siendo este valor justamente 3,49, yo lo que encuentro es que mi estadístico de prueba F asterisco 12,49 cae en una zona de rechazo. Entonces, mi decisión respecto a H0 es que rechazo, y mi conclusión respecto a HA es que por lo menos una media es diferente de las demás. Es decir, al menos un método proporciona diferente productividad que las demás. De hecho, aquí a propósito se buscó en principio que marcara una diferencia para ilustrar los cálculos y que yo tuviera alguna conclusión que, entre comillas, podría ya parecer significativa desde mi muestra. Obviamente, mi conclusión no va sobre muestras, sino va para todas las medias poblacionales, pero ya podría parecer que sí hay diferencia, al menos en la productividad que me proporciona el método de capacitación C, que el que me proporciona, por ejemplo, el no tener capacitación. Entonces, en mi método de ANOVA, a mí me ayuda mucho entender la notación, que en principio parece muy aparatosa y complicada, el hacer un juego de colores y llegar a una conclusión. Entonces, esta es a la conclusión que nosotros estaríamos llegando con el criterio de análisis de varianza, que al menos una media difiere de las demás. Y justamente antes de irnos a hacer un trabajo con Excel para ver cómo es que llegaríamos, y no perder de vista que tenemos nosotros un valor crítico de 12,49, en donde también podríamos apoyarnos en un valor P, y tratar de visualizar que la probabilidad de tener un valor mayor o igual que esto es muy baja, para también llegar a alguna conclusión comparando contra un alfa del 0,05. Pero aquí también planteamos nosotros la necesidad de tener otro método o un criterio adicional, no otro, sino un criterio adicional para concluir cuál es la media o cuál es el método que me proporciona una productividad diferente. Y para eso, pues simplemente incluso dejamos ya ahí nosotros al menos la inquietud de tener que hablar de lo que es una prueba de Tukey-Snedeker, en el cual simplemente nosotros sí tendríamos que tener elementos para decir cuáles son los grupos
que me marcan diferencia, pero justamente tendría que ser en una plática posterior, pero muy interesante ante el rechazo de H0. Se requiere tener elementos. ¿Cuáles o cuáles son los métodos que marcaron diferencia? Por ahora, simplemente teniendo nosotros en mente cuál era el propósito de la plática, si recurrimos a una prueba de Excel, nosotros tendríamos que meter las puntuaciones que tuvimos, por ejemplo, con el método A, con el método B, con el método C y con el método D en cada caso, y las puntuaciones de productividad que tuvimos con el método A fueron las siguientes. Tuvimos 8, 6, que es el procedimiento y a lo que llegaríamos, por ejemplo, justamente con Excel. Entonces, en B nosotros tendríamos estas mediciones o tuvimos estas mediciones. En C que quedaron por azar, quedaron más individuos en este caso, nosotros tendríamos estas mediciones y en D simplemente tuvimos que también por azar quedaron y fue un poco también, digamos, a propósito para enfatizar en que no necesariamente tenemos que tener el mismo número de elementos en cada grupo, no es un requisito. Entonces, si yo quiero realizar un análisis de varianza, nosotros vamos aquí a este botón de datos, le damos clic y me va a abrir a la derecha mi botón que dice análisis de datos. Le doy clic y en este botón de análisis de datos, simplemente como primera opción, tengo lo que es el análisis de varianza de un solo factor. Ya tendríamos también oportunidad en pláticas subsecuentes de hablar de análisis de varianza de más factores, por ejemplo, dos factores. Bueno, aquí le doy a aceptar y simplemente me pide quién es mi rango de entrada. Yo selecciono a mi rango de entrada, aquí está. Y me dice, ¿está agrupado por columnas? Sí, lo agrupamos por columnas. Generalmente por default es lo que se hace. Mi prueba se está buscando si es significativa al 5%. Ya solo le doy a aceptar. Entonces, en este caso, lo que se me está devolviendo es exactamente mi tabla de ANOVA donde me está hablando de la variación que existe entre grupos, dentro de los grupos y justamente aquí me está hablando del valor de F que obtuve. 12,58. Este no es más que el valor de F asterisco, que es mi estadístico de prueba y lo comparábamos contra un valor crítico de 3,49. Este era el valor de tablas y esto me está señalando que esto es más grande que esto y estoy justamente en una región de rechazo de H0. Comparando los valores, justamente es lo que teníamos, los grados de libertad 3 contra 12. Las pequeñas variaciones que existen tienen que ver con redondeo, pero no es nada justamente que altere los resultados que tenemos. Acá se trabajaron con más precisión, pero es exactamente lo mismo. Aquí me está dando las medias individuales, que es lo que tenemos en este caso, y pues simplemente son los mismos resultados que nosotros tendríamos. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo que hacer una corrección que es la variación que tuve, porque en mi última medición no era 3 que es parte de lo que me está generando esa variación en los resultados, es exactamente 2 y si vuelvo a hacer
el análisis de varianza, me voy a datos, abre aquí mi pestaña a la derecha de análisis de datos, me voy a análisis de varianza de un factor y mi rango de datos, pues aquí está, es el mismo, simplemente es seleccionar. Si aparecen por columnas, es decir, cada columna es el resultado de una modalidad del tratamiento, le doy a aceptar. Y aquí sí ya no tengo problema con mis resultados, coinciden completamente con los datos que yo había tenido, tanto las medias de 5, 5, 10 y 3,33, con los valores de suma de cuadrados entre grupos de 108 dentro de los grupos. Y pues aquí está mi F ya redondeada de 12,5, yo había sacado 12,49, pero el valor crítico de 3,4. Y podríamos concluir comparando exactamente que esto está en una zona de rechazo respecto a esto o con el valor de probabilidad. Es muy poco probable que yo tenga valores siendo H0 cierta que hagan que mis diferencias no, que mis medias no marquen diferencia, o simplemente comparando contra el alfa, esto es muy pequeño y llego exactamente a la misma conclusión. Es decir, una tabla de ANOVA que aún con pocos valores, una muestra de tamaño 16, separada en cuatro modalidades, me da, o es tedioso hacer el cálculo. Con Excel se facilita mucho, pero aún así la interpretación pues es la misma que nosotros haríamos comparando el F asterisco justamente contra el F crítico obtenido en tablas, y pues la conclusión es exactamente la misma. Se rechaza H0 de igualdad de medias, entonces sí hay algún método de capacitación que me va a dar al menos uno diferente productividad que los demás. Entonces, bueno, esa es la idea de la plática de hoy, y si ustedes observan, pues creo que tenemos mucho, mucho todavía por platicar acerca de la NOVA. En particular, tendríamos que ver quién marca diferencia a través de una prueba de Tukey-Snedeker, lo cual sería ya material para la siguiente plática. Muchas gracias y eh, simplemente quedamos al pendiente de sus observaciones.